Hola muchachones, ¿cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy vamos a continuar con palabras mágicas. La semana pasada estuvimos hablando de dos palabras mágicas, gracias y por favor. Hoy vamos a continuar con otras palabras mágicas, es decir, otras expresiones de cortesía. ¿Por qué le llamamos palabras mágicas? Solemos decir que son palabras mágicas porque ellas nos abren muchas puertas, hablan muy bien de quien las dice, nos permiten una mejor convivencia con los otros, incluso ellas contribuyen a relajar tensiones. Entonces vamos a ver nuestras palabras mágicas de hoy y la primera palabra mágica que tenemos es bienvenido. Decimos bienvenido cuando alguien entra a un lugar en el que nosotros estamos. Si se trata de un hombre, le diremos bienvenido. Si se trata de una mujer, diremos bienvenida. Si se trata de un grupo de hombres, diremos bienvenidos. Pero además, si el grupo es mixto de hombres y mujeres, igualmente diremos bienvenidos. Y si se trata de un grupo de mujeres, diremos bienvenidas. Luego tenemos encantado de conocerte. Decimos esto cuando nos presentan a una persona. Si esta persona es más o menos de nuestra edad, o es una persona que tiene un rango similar en el trabajo, esta persona que nos presentan, podemos decirle encantado de conocerte. Pero si esta persona es una persona mayor, o si nos están presentando a un nuevo jefe que tendremos, o a un nuevo profesor quizás, podemos decirle encantado de conocerlo, si se trata de un hombre, o encantado de conocerla si se trata de una mujer. Es decir, que en estas expresiones estaremos siendo más formales. De nada. Decimos de nada cuando alguien nos da las gracias por algo que hicimos. Entonces decimos de nada, que es la expresión más común, la que más usamos, y es la expresión bastante coloquial, de nada. Si queremos ser más formales, entonces diremos, fue un placer. Fue un gusto. Para servirle. Salud. Decimos salud cuando una persona estornuda, para desear buena salud. Es una expresión bastante antigua. Salud. Buen provecho o buen apetito. Decimos estas expresiones cuando una persona está comiendo o está empezando a comer. Sobre estas expresiones hay una polémica porque, bueno, las personas estudiosas de las expresiones de cortesía dicen que, por ejemplo, el buen provecho no es una expresión muy adecuada para desearle a alguien que está comiendo, porque la palabra provecho alude a los gases que expulsa un bebé luego de tomar su leche, y que no es de buen gusto desear buen provecho. Por otro lado, las personas que dicen del buen apetito, estas personas dicen que no es apropiado decir buen apetito porque el buen apetito simplemente alude al buen comer, una persona que simplemente come bien. Y que además la expresión buen apetito no es más que un calco, no es más que una copia de la expresión francesa bon appétit. Me disculpan los franceses la pronunciación. Sin embargo, en defensa del buen provecho, debemos decir que el buen provecho es una expresión que se usa en muchos países de América Latina, como México, Perú, Chile, mi país, Venezuela,
y en España. De hecho, en la obra Don Quijote de la Mancha, en el segundo libro, en el capítulo 20, encontramos una situación donde Sancho Panza le pide a un cocinero que le dé comida. El cocinero le responde que se sirva de una gallina que están cocinando y le dice, tome de la gallina y buen provecho os haga. De manera pues que la expresión buen provecho es adecuada para desear a una persona que está comiendo que lo que ingiere le siente bien, que sea de bienestar para esa persona. Con permiso. Decimos con permiso cuando hay personas obstruyendo el paso y nosotros queremos pasar, como por ejemplo cuando salimos del metro y queremos pasar, decimos con permiso. También decimos con permiso cuando estamos sentados a la mesa y hay otros comensales y queremos retirarnos. Decimos con permiso. Lo decimos también cuando queremos entrar a un lugar o salir de él. Decimos con permiso. Felicitaciones o felicidades. Estas son expresiones de alegría. Decimos a otra persona felicitaciones o felicidades cuando nos alegramos, cuando sentimos satisfacción por un evento muy bueno en la vida de la otra persona. Sin embargo, respecto a estas dos palabras, hay quienes dicen que hay ligeros matices, que hay ligeras diferencias en el momento de usarlas, porque usaremos felicitaciones cuando la persona ha obtenido un logro por méritos, por ejemplo, una graduación, un ascenso en el trabajo, la entrada a la universidad, etc. Y que diremos felicidades cuando es un evento feliz en la vida, algo trascendental en la vida de una persona, como por ejemplo una boda, el nacimiento de un hijo, el día de su santo o de su cumpleaños, en esas ocasiones. Sin embargo, nosotros podemos resumir estas dos palabras en inglés de una manera muy fácil. Congratulations. Son expresiones de alegría, las usamos para alegrarnos, para sentir satisfacción por algo feliz en la vida de otra persona. Perdón. Decimos perdón cuando hemos cometido una falta, cuando hemos cometido un error. Decimos perdón en general a cualquier persona. Perdón. Decimos perdona una persona con la que tenemos más confianza, a la que tratamos de una manera informal, le decimos perdona. Y decimos perdone a una persona en un plano ya más formal. Tal vez no tenemos mucha confianza con esa persona, tal vez no la conocemos, tal vez es una persona mayor, tal vez es nuestro jefe, etc. Entonces, perdona en una situación informal, perdone en una situación formal y perdón en general podemos decir a todo el mundo. De manera que el perdón nos facilita mucho las cosas porque la podemos usar con cualquier persona. Bueno, vamos a pronunciar. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidas. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Encantado de conocerlo. Encantado de conocerlo. Encantado de conocerla.
Encantado de conocerla. De nada. De nada. Fue un placer. Fue un placer. Fue un gusto. Fue un gusto. Para servirle. Para servirle. Salud. Salud. Buen provecho. Buen provecho. Buen apetito. Buen apetito. Con permiso. Con permiso. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicidades. Felicidades. Perdón. Perdón. Perdona. Perdona. Perdone. Perdone. Y perdonen ustedes, pero hasta aquí nos traje yo por hoy. Será hasta la próxima semana. Y ya sabes, si te gustó este contenido, dame una manito, compártelo con todo el mundo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita porque no quiero que te pierdas nada. Entonces nos vemos y hasta la vista.